Buenas tardes, estudiantes, bienvenidos. Estamos ahorita con lo que es el curso de tercero bachillerato. Vamos nosotros hoy día a tener la clase de lo que es matemáticas. Bienvenidos, estudiantes. Le vamos a dividir nosotros en cuatro clases. Como ustedes vieron en la plataforma, tenemos cuatro clases de matemática. En el texto está prácticamente tres módulos, lo voy a dividir en cuatro. Y el primer tema, al menos que está en el módulo, son progresiones, pero dentro de progresiones nosotros tenemos dos temas diferentes. El uno que se le conoce como progresiones aritméticas y el otro que tenemos que es progresiones geométricas. En esta semana nosotros vamos a averiguar y vamos a ver, vamos a aprender lo que son progresiones aritméticas. Esta clase es grabada para los chicos que no pueden asistir a la clase presencial para que se igualen por favor igual y que puedan dar su autoevaluación. Tenemos dos videos también que están puestos subidos del internet para que ustedes también lo puedan observar. A chicos que seguían con los videos en internet, a chicos que seguían con la clase digamos virtual que estoy dando en este momento, o a chicos que desean ver la clase grabada. Recuerden que tienen diferentes maneras que ustedes pueden aprender lo que es la parte de las materias. Como primera parte, nosotros vamos a ver lo que se llaman progresiones aritméticas. ¿Qué es una progresión aritmética o qué se refiere una progresión aritmética? Una progresión, netamente, digamos, en pocas palabras, es una serie numérica. Una serie numérica que tienen diferentes datos, diferentes números diferentes términos que matemáticamente se lo conocen. Por ejemplo, vamos a ver unas series matemáticas sencillas, pero que es la base prácticamente para entender el resto de ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios que están en su texto también para que puedan ustedes ir comprendiendo, pero vamos a analizarle un ejercicio que es, digamos, sencillo. Es una progresión aritmética. Si yo tengo el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, esta es una progresión aritmética. ¿Por qué se le conoce como progresión aritmética? Porque la base para encontrar al siguiente término es una suma. Aquí yo sumo más 2, más 2, más 2, más 2, más 2 y más 2 para encontrar si yo quiero el siguiente término. ¿Cuál es la diferencia con la progresión geométrica? Que la progresión geométrica, en cambio, entra como base la multiplicación. Por eso yo puedo diferenciar entre una progresión aritmética y una progresión geométrica. En el uno se suma o se resta, dependiendo la diferencia, y en el otro, en cambio, es la multiplicación o la división, que también es en algunos casos. Que eso vamos a ver la próxima semana. Esta semana nos dedicamos netamente a las progresiones aritméticas, que es la base de la suma. Algo que también debemos entender nosotros es los términos que utilizan los videos o el libro que nosotros tenemos de matemática. A esto se le conoce con diferentes términos o diferentes conceptos. Siempre a este término, al primer término, nosotros en su libro le conocen como la letra A. En los videos del internet que están subidos en la plataforma se le conoce como A sub 1. Así se le conoce, es la diferente nomenclatura para que puedan entender los ejercicios que están tanto en el video como el que estamos grabando y el libro. Al último término, que vendría a ser este número 12, a esto se le conoce como la letra U en su libro, que significa el último término, o en los videos del internet se le conoce como A sub n, que es la otra nomenclatura. Estas nomenclaturas ustedes son las que encuentran. Enseño esto es cuando, si ustedes tienen que leer su texto o ver un video y poder entender qué es lo que está haciendo, ustedes tranquilamente puedan ustedes entender más que todo lo que está enseñando o en su libro o en los videos, porque con los dos nosotros nos vamos prácticamente a guiar. Otro término que nosotros vamos a utilizar es la letra D, que es la diferencia. D significa diferencia. ¿Qué significa la D? ¿Cuánto tengo yo entre el 2 y el 4, el 6, el 8, el 10 y el 10 y el 12? Es decir, cuánto estoy sumando, que en este caso sería el 2. Estoy sumando 2 para llegar a 4, 2 para llegar a 6, 2 para llegar a 8, 2 para llegar a 10 y 2 para llegar a 12. A eso se le conoce como diferencia. Algo más que también tengo que acordarme yo es la letra N, que es en cambio es la cantidad de términos que tiene mi serie. En este caso tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6 términos tiene mi serie. Entonces N será igual a 6. Esto es lo que nosotros prácticamente, digamos que son los datos que tiene cualquier ejercicio que quiera resolver con una progresión aritmética. Siempre en una progresión aritmética me va a dar entonces, ¿qué cosa? El primer término, el último término, la diferencia
y la cantidad de elementos que tiene la serie. Algo que nosotros vamos a aprender a calcular también es SN. SN viene a ser la sumatoria de términos, es decir, si yo quiero sumar este 2, este 4, este 6, este 8, este 10 y este 12, sumar todos estos términos para saber cuánto sale. Esta serie que estamos viendo es muy sencilla, es muy fácil, digamos, entre comillas, para resolver, porque es una serie que tiene los números bajitos, solo estoy sumando 2 y no tengo tanta cantidad de términos. Pero, ¿para qué se utilizan las fórmulas cuando la serie es un poco más compleja? Ejemplo, el primer término es 2. El último término, digamos, es el 120. Tengo como una cantidad de 150 términos, la diferencia es de 2 y la pregunta puede ser sumen todos los términos. Imagínense lo que sería el 2 más el 4 más el 6 más el 8, coger una calculadora y sumar todo. Se me va demasiado tiempo. Entonces, las fórmulas se utilizan para hacer esto un poco más sencillo. Vamos resumiendo esto de aquí para ir terminando con la parte teórica. A esto se le conoce como el primer término. Primer término. A estas letras se le conoce como el último término. Último término. La letra N se le conoce como la diferencia, es decir, entre término y término, cuando hay entre los dos, en este caso es el 2, hay veces que es el 3, 5, menos 4, menos 8, positivos y negativos. N es cantidad de términos. En este caso, ¿cuántos términos tiene? Tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La sumatoria es la suma de todos los términos. La suma de todos los términos. Listo. Esto es la parte teórica, digamos. Luego de esto vienen, en cambio, las fórmulas para poder calcular cada uno de ellos. ¿Qué es lo que yo pregunto en una progresión aritmética? A veces yo, por ejemplo, no les doy el primer término y les digo, tengo una serie, una progresión aritmética que el último término es el 12, la diferencia es 2, la cantidad de términos es 6, calcular el primer término. Hay veces que yo en cambio les digo calcular el último término. Si es que conozco que el primer término es del 2, la diferencia es de 2 y la cantidad de términos de 6, calcular el último término. Hay veces que no se les da la diferencia y se dice el primer término vale 2, el último término vale 12, la cantidad de términos de 6, calculen cuál es la diferencia. O la otra fórmula es para calcular la cantidad de términos. El primer término es 2 de la progresión aritmética, el último término es 12, la diferencia es 2, calcular cuántos términos tiene la serie. Recuerden que esta serie es chiquita, por eso se le puede ver, pero el problema es cuando las series son largas. Y la última pregunta sería, ¿cuál es la sumatoria si el primer término es 2, el último término es 12, la diferencia es 2, la cantidad de términos es 6? ¿Cuál es la sumatoria? Es decir, sumar todos los términos de la serie, que eso es los diferentes ejemplos que vamos a ver. Ahora, para esto existen, obviamente, cuatro fórmulas. La una para calcular el primer término, otra para calcular el último, otra para calcular la diferencia, otra para calcular la cantidad y la quinta que sería para sumar, para encontrar la sumatoria. Vamos a ver cada una de ellas. Voy a borrar. Recuerden, ustedes tienen la posibilidad de poner pause para poner esto en un cuadernito y poder ir anotando. Voy a hacer yo, en cambio, ya lo que son las fórmulas. Como les dije, hay diferentes fórmulas. Entonces, digamos, la primera fórmula sería cuando la incógnita es para calcular el primer término. Calcular el primer término. Si yo quiero calcular el primer término, pues obviamente necesito la fórmula de esto de aquí. Eso también encuentran ustedes en su texto, por si acaso, en su libro. La fórmula sería A es igual a la letra U menos N menos 1 que multiplica la letra D. Así está en su libro. ¿Cómo vamos a encontrar en el Internet? A la 1 es igual a la N menos 1 que multiplica la letra D. Lo único que yo debo ver es que en mi libro está utilizando la letra U como último término y la letra A como el primer término. En los videos que están subidos del Internet, en la gran mayoría de videos, utilizan al último término como A a la N y el primer término como A sub 1. Es únicamente cambio de nomenclatura. La otra fórmula es en cambio para calcular el último término. Si yo quiero, o si la pregunta es calcular el último, el último término,
¿La fórmula cuál sería? La fórmula, en cambio, es U es igual a n. Aquí sería con la letra A, que vendría a ser en el caso de nosotros, de su texto, que sería la letra A, más n menos uno, esto que multiplica la letra D. Así está en su libro. ¿Cómo sería en lo que es la parte del Internet? En cambio, aquí tendría a la n es igual a sub uno más n menos uno, que multiplica a la letra D. Así está en el libro, así está en los videos. Cambio únicamente de letras. Si yo deseo calcular, en cambio, la diferencia, recuerden que la diferencia es la letra D. Fórmula para calcular la diferencia. Me dice que D es igual al último término menos el primer término dividido para la cantidad de términos menos uno. Esto igual como en su libro. En cambio, como está en el Internet, para calcular la diferencia es a elevado a sub n menos a sub uno dividido para n menos uno. Es lo mismo, solo cambio de letras. Y la última que digamos que nosotros podemos calcular también es la sumatoria. Si yo deseo, en cambio, calcular la sumatoria de términos, la sumatoria, esto tiene igual su propia fórmula. Hay dos fórmulas, pero la más utilizada es esta de aquí. Sn, sumatoria de términos, es igual a n dividido para 2, que multiplica a u más la letra a, último término más el primer término. Si le paso a nivel igual de Internet, la sumatoria de términos es igual a la cantidad de términos dividido para 2, que multiplica a la n, que sería el último término, más a1, que sería el primer término. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. La cantidad de términos en este caso no lo vamos a hacer, es una fórmula más, pero nos vamos a dedicar netamente a estas. Ahora vamos a aprender lo que es el último término, la diferencia y la sumatoria. No me dedico realmente al primer término, tiene los videos que están subidos en la plataforma si es que desean ver cómo se calcula el primero, pero al fin y al cabo es igual una fórmula. Si ustedes ven entre el último término y el primer término, la diferencia es que aquí se resta y acá se suma, por eso voy a ver únicamente uno de ellos. Si quieren ponerle pause, por favor, ahí pueden copiar las fórmulas para que tengan todo anotado en una hojita. Voy a borrar y vamos con el primer ejercicio. Ustedes tienen la posibilidad de poner pause al video. Borro y comenzamos con el primer ejercicio. Por si acaso, están resueltos los ejercicios que están en su texto, ¿no? De su libro, para que puedan observar cómo hace en su libro. Vamos con la primera parte de acá. Me dice, encontrar o resolver el siguiente ejercicio de la siguiente progresión aritmética, donde el primer término es 2. El último término, en este caso vamos a encontrar el último término, les digo la diferencia es 4, el número de términos es 20, quiero encontrar cuál es el último número de la serie, que es AN, que es igual también a la letra U. Esta es la incógnita. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo una progresión aritmética donde el primer término de la serie es el 2. La diferencia entre los números es de 4. Tengo 20 términos en la serie. ¿Cuál es el último término de la serie? Lo único que necesito es aplicar la fórmula que les indiqué a ustedes hace unos minutos. Entonces, ¿cuál es la serie? ¿Cuál es la fórmula para calcular esto de aquí? Habíamos visto nosotros que había una fórmula que decía U es igual a A más la multiplicación de n menos uno, que esto es igual con la letra D. Si quiero entender un poquito como en el Internet, sería a la n es igual a sub uno más n menos uno, esto multiplica la letra D. Es exactamente lo mismo, solo cambian las letras. Y lo que tengo que ver es arriba, qué es lo que tengo. Y lo único que aplico aplico la fórmula. Letra U, que es el último término. ¿A cuánto vale? A vale 2. Pongo el 2 en vez de la letra A, más. ¿Cuánto vale n? N me dice que vale 20. 20 menos uno por la fórmula. Y que multiplica la letra D, que es la diferencia, que es de 4. La letra U es igual a 2 más 20 menos uno me queda 19. 19 por 4. Aquí sigue, y ya el resto es matemática básica. Si yo tengo aquí 2 multiplica 19 por 4 me sale 76. Si multiplico 76 más 2 me sale que la letra U, o el último término del ejercicio de la serie, es 78. Y esta sería mi respuesta. Lo único que hice es leer el ejercicio e encontrar la fórmula que me está pidiendo, y es claramente que me pide el último término, y saco el ejercicio. ¿Cómo sé que está bien? ¿Cómo sé que está mal? Digamos que yo me quiero crear la serie. Dicen es que yo no quiero quedarme con la duda, pero ¿cuál es esta serie que está aquí? Pues es muy sencillo. El primer número me dice que es el 2.
Le pongo el 2. Y me dice que hay diferencia de 4, es decir, que debo saltarme 4 números para encontrar el siguiente número. Sería 6, más 4 sería 10, más 4 sería 14, más 4 sería 18, más 4 sería 22. Y me voy construyendo la serie sumando cada vez 4 puntos. Si ustedes ven, voy sumando de uno en uno, 4. Puedo llegar al número que yo quiera, ¿no? 42, obviamente tengo que llegar al 78, que es el que acabo de encontrar. 46. Luego vendría el 50, 54, vendría el 58, vendría el 60, vendría 58, perdón, aquí sería más 4, 62, sería el 66, sería el 70, el 74 y el 78. Y veamos si es verdad. Me dice la serie. Primer número es 2, aquí está el 2. La diferencia es de 4. A cada uno le sume 4 números. Me dice que hay 20 términos. Contemos si hay 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Es verdad, tengo 20 términos. Y el último término es el 78. Acabo de encontrar. En vez de yo crearme la serie de forma manual, existe una fórmula para encontrar directamente al último término de una progresión aritmética, que el primer término es 2, la diferencia es 4, la cantidad de términos es 20, el último término es el 78. Hay veces que les dan así el escrito, hay veces que les ponen primer término 2, diferencia 4, cantidad de términos 20, encontrar el último término. Hay veces que el ejercicio les ponen escrito, les ponen en palabras, dice, encontrar el último término donde la progresión aritmética tiene los siguientes datos. Primer término es 2, tienen una diferencia de 4, la cantidad de términos es 20, encontrar el último término. Lo único que estoy haciendo es este de aquí, que es la parte matemática, los datos, les pongo en escrito. Por favor, chicos, si quieren, ahí pueden poner pausa en el ejercicio para que ustedes puedan poner en su hojita de trabajo, por favor, en su cuadernito de matemática. Vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio. ¿Qué pasa si igual voy a hacer uno que se parezca a este, no donde me pide el último término, únicamente voy a cambiar datos? Pero el ejercicio en cambio dice así. Dice, tengo en cambio una serie matemática donde el primer término es 2, la diferencia es 3, la cantidad de términos es 31, encontrar el último término, que es la letra U o A a la N, que así pregunta en los videos de internet. Pero me da prácticamente todo. Lo único que debo aplicar es la fórmula. ¿Cuál era la fórmula para encontrar el último término? Me decía que U es igual a más n menos 1 y que multiplica la letra d. Como en el ejercicio que acabamos de resolver, lo únicamente que cambié datos. Último término es igual al primer término, que vale 2 más n, que es en este caso 31 menos 1, que multiplica 3. Miren, solo pongo datos. U es igual a 2 más 31 menos 1, me queda 30, que multiplica 3. Último término me queda 2 más 30 por 3, me queda 90. Entonces, el último término ha sido igual a 92. Y este ha sido mi resultado. Como ustedes ven, no tiene nada de complicación, chicos. Lo único que tenemos que aprender a encontrar es aplicar la fórmula o entender qué es lo que me está pidiendo en el ejercicio. Y sobre todo, a entender esto. Igual pueden poner pause. La prueba de esta semana es de progresiones aritméticas. En la prueba de esta semana puedo preguntar cuál es el último término. Aquí tienen. Puedo preguntar diferencia, que ya voy a hacer, o puedo preguntar sumatoria, que también vamos a hacer. Recuerden que ustedes tienen la posibilidad de poner pause. Vamos en cambio con un ejercicio donde yo pregunto en cambio lo que es la diferencia. Borro esto de aquí y digo en cambio así. Encontrar la diferencia de una progresión aritmética donde el primer término es igual a menos 3. Ojo, va un negativo. El último término, ahora en cambio les voy a dar el último término, que sería a sub n o la letra u, que es el 11. Tengo una cantidad de términos que es 8 y lo que yo quiero encontrar es la diferencia. Listo, tengo todos los datos. Primer término, ahora les doy el último término, cantidad de términos que tiene la serie, pero no sé la diferencia. Igualmente, busco la fórmula. La fórmula que me decía a mí, me dice que D, para encontrar la diferencia, esto dimos en la primera parte del video, D es igual a la letra U menos A dividido para N menos 1. Como está en el internet, diferencia es igual a la n menos a la 1 dividido para n menos 1. Es exactamente lo mismo, solo cambio de letras.
Para calcular la diferencia entonces, ¿cuál es el último término? 11 menos, ojo aquí, cuidado que a vale menos 3 y hay un negativo de la fórmula. Entonces, este negativo de aquí es el negativo de acá, pero la letra a vale menos 3. Ojo y cuidado que ahí es lo que suelen equivocarse. N vale 8 y sería 8 menos 1. Aquí me quedaría entonces, me quedaría 11 menos por menos se hace más 3, ley de signos, y me quedaría sobre 7. 11 más 3 me quedaría 14, 14 dividido para 7 me queda que D es igual a 2. Este sería el resultado. Lo único que hice fue encontrar la fórmula y aplicar la fórmula. ¿Cómo se dicen y cómo puedo crearme la serie? Igual, el primer término me dice que es menos 3. Debo sumar en este caso 2. Si a 3 le sumo 2, menos uno. Si a uno le sumo 2, 1. Si a uno le sumo 2, 3. Si a 3 le sumo 2, 5. Si a 5 sumo 2, 7. Si a 7 sumo 2, 9. Si a 9 sumo 2, 11. Y comprobemos si es verdad. Primer término menos 3, aquí está el menos 3. Último término es 11, aquí está el término es 11. Cantidad de términos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y qué es lo que hay entre número y número? Sumar 2. A eso se le conoce como diferencia. Para la prueba de esta semana, lo único que yo voy a cambiar son los datos, tienen que aplicar la fórmula y encontrar el ejercicio. Estoy resolviendo por si acaso también los ejercicios que están en su librito, para que puedan entender qué es lo que hace en ese libro, más otros ejercicios que son independientes. Igual, pueden poner pausa ustedes si es que desean, por favor, chicos, para avanzar un poquito en la clase. Borro, ustedes pueden poner pausa, vamos a hacer otro ejercicio. Siguiente ejercicio, encontrar la diferencia de una serie matemática que tiene los siguientes datos. Primer término vale 7. Último término a la n o la letra u es igual a menos 11. La cantidad de términos es igual a 10. Necesito encontrar la diferencia. Diferencia es la incógnita. Tengo todos los datos. Fórmula que utilizamos en el anterior, igual, tengo que acordarme en la primera parte del video. Para sacar la diferencia es igual a la letra u, último término menos a, dividido para n menos 1. Y lo único que hago es poner los términos que tengo. D es igual, me dice la letra U, que sería en este caso último término, B vale menos 11, ahora es negativo. Me dice menos, en este caso no ve el paréntesis porque el número en cambio es positivo. 7 dividido para 10, que va la cantidad de términos menos 1 de la fórmula. Es igual, 17 menos 7 me sale menos 18. Dividido para 10 menos 1 me queda 9. 18 para 9 puedo simplificar, novena 1, la novena 2, y me sale que la diferencia es igual a menos 2. Esta sería la respuesta que yo debo encontrar. Con todo me voy a crear también la serie. ¿Cuál es la serie? Primer término es 7. Si a 7 le resto 2, 5. Si a 5 le resto 2, 3. Si le resto 2, 1. Menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9 y menos 11. Compruebo la serie. Primer término 7, aquí está el 7. Último término 11, aquí está el menos 11. ¿Cuántos términos tiene 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y qué diferencia hay entre todos de menos 2? Aquí resto 2, resto 2, resto 2, resto 2 y a cada uno le voy restando 2. Progresión aritmética para encontrar la diferencia. Hemos hecho dos ejercicios. Y vamos a hacer unos dositos para encontrar en cambio la sumatoria. Vamos a hacer un sencillito, digamos, y vamos a hacer uno que sea un poquito más complicado. Recuerden que pueden poner pausa ustedes, chicos, para ir copiando el ejercicio. Vamos adelantando un poquito igual. Ustedes tienen la posibilidad de poner el pause, ¿no? Aquí no le dejo mucho tiempo porque en cambio se queda el video con mucho tiempo en silencio. Para encontrar la sumatoria, en cambio, ¿qué es lo que yo les voy a decir? Les voy a decir, tengo una serie que el primer término es el 2. El a a la n o el último término de la serie es del 22. La diferencia es de 4 entre número y número y la cantidad de términos es 6. Pero ahora les quiero yo la sumatoria de esa serie. Veamos cómo funciona. Entonces, para encontrar la sumatoria, había una fórmula que les di al principio. Sn es la sumatoria. Es igual a la cantidad de términos dividido para 2 es igual a la letra U, que es el último término, menos el primer término, y este sería la fórmula. Voy a poner los datos. Sumatoria es igual. ¿Cuánto vale n? N vale 6 dividido para 2. ¿Qué multiplica la letra U? U es el último término, me quedaría 22, menos A, que es el primer término, que es 2. Entonces, ¿qué me quedaría? 6 dividido para 2, que multiplica 22 menos 2, me quedaría aquí 20. Yo aquí Ay, perdón, aquí es suma, me equivoqué en la fórmula, chicos, mil disculpas. No es U menos A, es U más A. Aquí tendría que sumar acá, estaba comprobando el ejercicio, estaba comprobando la fórmula y me equivoqué en el signo. Aquí sería 24.
¿Qué es lo único que debo hacer aquí? Hacer lo que son la matemática. Aquí puedo sacar la mitad uno, la mitad 3 y me quedaría que Sn es igual. 3, 6 para 2 me quedaría 3 que multiplica a 24. Y 24 por 3 me quedaría 72. La sumatoria de estos números es 72. Esta sería la respuesta. Listen, ¿y cuál sería digamos, la serie? Pues la serie sería, comienzo con el 2 y me está diciendo cuáles son los números. En este caso sería el 2, el siguiente número, recuerden que la diferencia es 4, el siguiente número sería el 6, el otro es el 10, el otro es el 14, el otro es el 18 y el último es el 22. ¿Qué significa la sumatoria? Primer término, 2. Último término, 22. ¿Cuántos términos tengo? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La diferencia entre ellos es de 4. De 2 al 6 es 4, del 6 al 4 al 10, aquí hay 4 y 4. Y si suman todos estos en la calculadora, les sale 72. Este ejercicio es sencillo, donde se complica, pero Lice, si yo creo la serie, me sale más fácil sumar aquí en vez de hacer la fórmula. Pero ¿qué pasa si yo les diría que el primer término es 2, el último término es el 120, la diferencia es de 4, pero tengo 56 números en la serie? Ya no es tan fácil de sacarle tan sencillo aquí. Este lo hice sencillo es para que entiendan cuál es la idea del ejercicio, pero no significa que todos los ejercicios son de esta manera. Vamos a hacer un ejercicio que tenga en cambio un poquito más de complejidad. Recuerden que pueden poner pause para ver el video, ¿no? No les dejo aquí, en cambio, más que todo es para seguir avanzando. Miren, entonces, este digamos fue sencillo. Voy a hacerle uno que también es sencillo, rapidito, para entender la idea del ejercicio. Me dice, el primer término vale 8. El último término es igual a menos 12. Mando un negativo. La diferencia es de 5. Y la cantidad de términos es 5. Encontrar Sn, que sería la sumatoria. ¿Cuál es la fórmula de la sumatoria? Sn es igual a n dividido para 2 que multiplica al último término más el primer término. ¿Qué me quedaría? Sn es igual. ¿Cuál es la cantidad de términos? En este caso es 5 dividido para 2, que multiplica al último término que es menos 12. En este caso es negativo, más el primer término que sería el 8. En este caso tendría yo 5 medios, menos 12 más 8, me quedaría aquí menos 4. 5 por 4, 20, más por menos 20, me quedaría arriba menos 20, divido para 2 y me queda que la diferencia esto es igual a menos 10. Esta sería la diferencia. ¿Qué me está tratando de decir aquí? La sumatoria, perdón, es de menos 10. ¿Qué me está diciendo aquí? Me voy a crear la serie. Primer término, 8. Aquí está el primer término. Me dice que debo yo, en este caso, como debo llegar a un negativo, debo restar 5. Entonces, 12 menos 8 menos 5, 3. 3 menos 5, menos 2. Menos 5 menos 2 menos 5, menos 7. Menos 7 menos 5, menos 12. Primer término 8, último término menos 12, cantidad de términos 5, 1, 2, 3, 4, 5, y entre ellos debo restar 5, que sería la diferencia. Y si ustedes suman y restan todos estos números, pueden hacerle con calculadora en su casa, les sale menos 10. Ejercicio sencillo. Voy a hacer ahora sí uno que tiene una complejidad un poquito más alto. Recuerden que esto se graba, ¿no? Y tranquilamente le pueden poner pausa. Vamos a hacer el último, que sería un ejercicio, digamos, que ya tiene un nivel un poquito más alto. Y aquí en este caso, ¿qué sería? Tengo la siguiente serie, tengo una siguiente progresión geométrica donde el primer término a es igual a 1. El último término es igual a 111. La diferencia es de 2 y la cantidad de términos de 56. Encontrar la sumatoria de esta serie. Esta serie ya no es sencilla, ya tiene 56 términos. Entonces no es fácil de encontrar. Para eso utilizo la fórmula entonces, si yo quiero la sumatoria. ¿Qué me dice entonces la sumatoria? Sn es igual a n dividido para 2 que multiplica al último término más el primer término. Tengo todos los datos y comienzo a resolver. Sn es igual. ¿Cuánto vale n? En este caso vale 56 dividido para 2. U, ¿cuánto vale? Me dice que vale 111 más el primer que multiplica. Espérenme un ratito, por favor. Yo estoy aquí. Y en este caso, en cambio, voy a minimizar la parte de acá.
Y en este caso únicamente debo sumar 111 más uno, que sería 112. Si multiplico yo 28 por 112, ya me sale a mí 3136. Un poquito de cuidado porque en este ejercicio, por si acaso, es el que nosotros le hicimos prácticamente es de su libro este ejercicio, pero en este caso en el ejercicio está un poquito mal, porque en su libro dice 26 para 2 y le pone 26 aquí y es 28. Por eso le hago el ejercicio para que quede corregido el ejercicio que está en su libro, chicos. Esta es la clase de matemática. De esto va a ser la prueba que van a tener ustedes en esta semana. Por favor, las preguntas ya les suben el transcurso. Ahorita hay que tener un poquito de, mil disculpas por más que todo por lo que es el caso de lo que es la luz. Ya mismo, inclusive ahorita estoy sin luz, me vine aquí a la medianoche, pero para el día de mañana ya están las preguntas, chicos. Entonces, esta es la clase de matemáticas. Muchas gracias por asistir. La prueba de esta semana es de progresiones aritméticas, está dada la clase y obviamente para esta semana pues tomaré cuál es el último término de la serie, cuál es la diferencia de la serie o cuál es la sumatoria de la serie, que es lo que acabamos de aprender con ustedes. Muchas gracias chicos por la asistencia y este es el video de la clase grabada. Que les vaya súper bien en la prueba, chicos.